Diapositivas ya que estábamos por finalizar dentro de los conceptos que estábamos chequeando para poder aterrizar ya nuestras ideas. Decíamos entonces que parte de los elementos estructurales que debe tener cualquier edificación se encuentran las escaleras. Creo que esto lo terminamos de ver el día pasado, pero se me olvidó decirles algo muy importante de las escaleras, y es que en algún momento estas tienen que ser independientes a cualquier estructura porque deben ser diseñadas de acuerdo a una carga de ocupación bastante alta, debido a que en su momento las escaleras deben de funcionar si la estructura colapsara, pues las escaleras deben de funcionar independientes a la estructura. Primero. Segundo, que las escaleras son el principal medio de salidas de emergencia dentro de cualquier edificación. Por ejemplo, en un sismo o en algún incendio, lo primero que nos dicen es no utilice los ascensores. Por lo tanto, las escaleras deben de tener una carga viva alta para soportar en algún momento el peso de ocupación de ser utilizadas como salidas de emergencia. Algo que es muy importante es, si no podemos integrar la estructura de las escaleras fuera de la estructura de nuestra edificación, deberíamos entonces obtener, si obligatoriamente como en una casa deben de estar dentro de nuestra edificación, deberíamos de crear una estructura independiente a, es decir, la cimentación, las columnas y las vigas que sostienen nuestra escalera debería ser independiente de la estructura de la cimentación, de las columnas, de las vigas y de las losas de nuestra vivienda, de nuestra edificación como tal. Ojo, las escaleras usualmente se diseñan teniendo 4 puntos de anclaje. ¿Por qué 4 puntos de anclaje? Porque en su momento, para poder establecer el buen funcionamiento de una estructura de escaleras, deberíamos de chequear que tendría que tener el 95% de estabilidad con respecto a su estructura. ¿Cómo ganamos este 95% de estabilidad? Lógicamente, teniendo pilares por separados que en su conjunto puedan crear un recuadro que utilizaríamos para poder establecer que nuestra estructura pueda tener un buen soporte. Lógicamente, el soporte y la estabilidad viene asociada a la rigidez y a la cimentación que en su momento podemos tener. Cuando veamos el diseño ya más avanzado de cimentación aislada y sismo resistente, deberíamos de nosotros captar un poquito más este tema con respecto a la cimentación de una escalera. Bueno, pero me dirán ustedes, mire Inge, yo he visto que en una vivienda, por ejemplo, en una casa, la estructura de las escaleras usualmente no es independiente a la estructura de la edificación como tal. Esto se debe a dos razones. Primero, porque al momento de crear nosotros la estructura de una vivienda de 2 o 3 niveles, por ejemplo, las escaleras se deben de adecuar a lo que estamos diseñando arquitectónicamente, primero. Y segundo, porque nosotros utilizamos un concepto que se llama mampostería mixta o mampostería reforzada, que en su momento es utilizar mampostería de bloques de concreto mediante muros de carga y utilizar no mochetas, sino utilizamos columnas y vigas y soleras corona. Esto hace que en algún momento la mampostería funcione con un 40 o 30% de carga y que los marcos dúctiles creados por las vigas y por las columnas sostengan el otro 60% de carga. ¿Por qué las escaleras no son independientes? Porque las escaleras en este punto son utilizadas como un elemento arquitectónico más que un elemento estructural. ¿Ok? Las escaleras se diseñan como una carga simplemente apoyada hacia las vigas. Ojo, las vigas que sostienen las escaleras siempre deben ser vigas principales con un peralte no mayor, perdón, no menor de 25 centímetros. ¿Sí? ¿Quién establece estas normas? El código ACI 318 en su versión 2014 y 2018. Asimismo, las columnas que soportan las 4 columnas que soportan en forma de pilares la estructura de las escaleras
no deberían de tener un área gruesa cuadrada menor a 20 centímetros por lado. Es decir, tendríamos que utilizar 4 columnas, en este caso, de 20 centímetros por lado, una columna de 20 por 20. Si en algún momento nosotros deberíamos de establecer que no queremos columnas cuadradas, que queremos columnas rectangulares, la sección mínima para una columna que sostiene escaleras para una edificación de 2 niveles es de 20 por 15, ¿sí? Estamos hablando solo de concreto en este momento porque las escaleras provocan más compresión que flexión cuando son diseñadas. El acero, como mínimo, el acero longitudinal de estas columnas debe ser número 3, es decir, acero 3/8. ¿Ok? Debiendo de tener 4 varillas corridas como mínimo por refuerzo estructural y refuerzo sismo resistente. Ahora sí, pasemos a lo que nos interesa un poquito en el curso, la cimentación. Bueno, la cimentación nos dice que es un elemento estructural de una edificación, cuyo fin es transmitir las cargas hacia el suelo. La cimentación fundamentalmente y básicamente utiliza componentes para una construcción sismorresistente básica, utiliza solamente cimiento corrido o la cimentación corrida, las zapatas, y en casos especiales, en algunos momentos, utiliza vigas de cimentación. Ok, recuérdense la transmisibilidad de cargas. Hablábamos que cuando tenemos una columna, la columna lleva una carga puntual. Esta carga puntual se transmite hacia las zapatas de la misma manera, es decir, no tenemos transportación de carga, sino solamente tenemos, o no tenemos transformación de carga, sino tenemos un transporte de carga porque las zapatas usualmente se diseñan con, bueno, se diseñan con 2 tipos de carga. La primera es una carga puntual que viene proveniente de las columnas, que es la carga de ocupación y la carga muerta, pues que ya hemos visto, primero. Y segundo, se diseña mediante momentos de flexocompresión. Al igual que las vigas, las zapatas soportan flexocompresión debido a la carga puntual que genera la columna dentro de nuestra zapata, ¿sí? También la zapata en algún momento va a soportar esfuerzos a corte. Estos esfuerzos a corte en algún momento se pueden dividir en 2. Esfuerzos a corte normal, que es el corte que trata de separar 2 elementos estructurales. Recuérdense, para crear un efecto de corte en una columna, debemos de tener 2 cargas. En sentidos opuestos, no deben de ir totalmente parejas las cargas, sino tienen que tener una separación. ¿Para qué? Para tratar de quebrar nuestra columna. Pregunto, ¿cómo sé que un elemento ha fallado por una carga de corte? ¿Saben alguno de ustedes? Cuando las grietas la tiene como que en el lado transversal, se podría decir, si no soy mal. Ok. Eh, O sí, esa es no. una compresión. No, recuérdense. La clase pasada hablábamos un poquito sobre las grietas, según recuerdo, las grietas inducidas que puede tener cualquier elemento estructural. Cualquier estructura, por más bien diseñada que esté, siempre va a tener grietas inducidas, por 2 razones. Primero, porque estamos en la zona elástica de nuestra curva esfuerzo de formación unitaria. Es decir, nuestra columna está bien diseñada, está soportando la carga a la cual está diseñada. Y segundo, por la contracción y la expansión del concreto. Por eso decíamos que era muy importante el acero por temperatura. Cuando en una columna, por ejemplo, tenemos una grieta que es totalmente transversal a la sección que estamos utilizando, decimos muchas veces que es una grieta inducida, que puede darse por 2 razones. Primero, por un mal curado del concreto, es decir, porque no se le dio la humedad adecuada, o segundo, porque en su momento el estribo que está teniendo esa sección transversal
no fue colocado de una manera correcta y en algún punto se pudo mover. Es decir, el estribo debe estar totalmente horizontal para que funcione como refuerzo a corte. Sin embargo, por no hacer el entorchado del alambre de amarre de una manera correcta muchas veces, entonces al momento de vaciar el concreto sobre mi columna, este se logra ladear y logra tener un ángulo de flexión o hacia arriba, dependiendo cómo lo vean, y esto muchas veces crea las grietas transversales. Son grietas que debemos de tener, eh, o debemos de ponerles atención, sí, pero también son grietas inducidas, es decir, que nos dice que nuestro elemento estructural está trabajando de la manera adecuada. Recuerden, una grieta inducida muchas veces es aquella grieta que no tiene una longitud mayor a 5 centímetros, que la profundidad de la grieta no es mayor a 3 milímetros y que su espesor o que su separación no sea mayor a 3 milímetros también. Si una grieta es más grande de lo que estamos, perdón, si una grieta es más grande de los aspectos que les di ahorita, lógicamente ya pasa a ser una grieta estructural y debe ser tratada con algún tipo de epóxico, ¿sí? Pero les comentaba esto porque en su momento yo sé que una grieta es o que una estructura está fallando a corte porque tiene una grieta con un ángulo aproximado a 45 grados. Es decir, tiene un ángulo totalmente diagonal. Supongamos que esta es una sección de mi columna y para definir que esta columna está fallando totalmente a corte, debería de tener una grieta de esta manera, ¿sí? O, muy bien, debería de tener una grieta que inicia horizontalmente y tiende a irse a 45 grados aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque las grietas a corte tienen más o menos 5 grados de aplicación, es decir, pueden ir desde los 40 hasta los 50 grados. Ok, pero estamos hablando de corte fundamental, un corte provocado por cargas totalmente horizontales que tratan de quebrar nuestra columna. Pero, ¿eso pasa en las zapatas? Sí, sí pasa. ¿Es poco o es no muy común verlo? Sí, también. Pero ojo, compañeros, una zapata trabaja a lo que se le llama corte punzonante, ¿sí? Ojo con ese concepto. El corte punzonante es el corte que trata de levantar a nuestra zapata. Supongamos, una vez más, que el cuaderno que tengo en pantalla es una zapata. La zapata usualmente es un tipo de losa plana que trata de transmitir las cargas hacia el estrato al cual está soportado. Lógicamente, conforme más carga tenga, mi zapata va a tender a hacer esto. Miren, va a tender a hacer una sonrisa. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el suelo es tratando de levantar como que si fuera un hombre y tratando de soportar todas las cargas. Cuando una zapata no está diseñada para soportar el corte punzonante, entonces, en lugar de hacer esto, en lugar de hacer una sonrisa como tal, se fractura y uno de los alerones que tiene alrededor de la columna falla y no transmite las cargas de buena manera, ¿sí? Es decir, o tiene esta manera o tiene esta manera hacia abajo. Cualquiera de las dos formas me dicen a mí que el corte punzonante no está siendo soportado por mi zapata. Bueno, pero me dirán ustedes, viene Inge, ¿cómo podemos ver si mi zapata está funcionando o no está funcionando? Si yo no puedo quitar el piso, escarbar, romper y ver si mi zapata ya se quebró. Bueno, pues lógicamente existen medios de prueba físicos que son un tanto experimentales, pero que a lo largo del tiempo han podido definirse de alguna manera muy buena para que en su momento podamos establecer de que sí realmente tenemos una falla por corte punzonante. La primera prueba que ustedes pueden hacer es consigan una cubeta de 5 galones, de esas de pintura, llénenla a 3/4 de agua,
¿sí? La ponen en donde ustedes creen que su zapata ha fallado. La colocan y le piden a alguien un poquito gordito, un poquito grande o pasado de peso, que salte a la par de la cubeta. Si en su momento la cubeta o el agua dentro de la cubeta tiembla después de que esta persona ha saltado, muy posiblemente hay dos explicaciones. Primero, no se compactó bien sobre la zapata, el estrato que va de relleno. O segundo, muy posiblemente, y esto se da el 15% de las veces, la zapata ha fallado por corte punzonante. Ok, esa es una parte experimental. No es al 100% cierta, pero en algún momento puede funcionar. No Primero, duda, Inge. ¿sí, Jesús? Este, así como usted ve, o sea, que trabaja con una fuerza de consonante, pues Ajá, mi duda es, a la hora de hacer el diseño de una zapata normal, con, digamos, con la fuerza ejercida en el centro de la columna, ajá. el diseño cambia cuando es una zapata, digamos, colindante, como llegó Sí, que, o sea, la sí, 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 carga sí. a Ya te una orilla entendí. la Fíjate que, transmite. fíjate que, bueno, no he llegado a ese punto de la presentación porque quiero explicar un poquito el tema de cargas, pero de una vez que estamos hablando de esto, sí, existen alrededor de 5 diseños de zapata totalmente distintos. Está la zapata aislada, la zapata combinada, la zapata concéntrica, está la zapata excéntrica y está la losa de cimentación o la zapata de losa de cimentación. Cada una de ellas tiene su diseño muy aparte y es muy diferente el diseñar una pata excéntrica a una zapata, perdón, concéntrica. ¿Sí? La zapata excéntrica es aquella que está movida del centro y la zapata concéntrica es aquella zapata que está directamente en el centro de mi zapata, ¿sí? Cuando veamos el diseño de cada una de ellas, te vas a dar cuenta que el corte punzonante actúa diferente en cada una de ellas, que las cargas actúan diferente en cada una de ellas y que por ende el diseño tanto de compresión como flexión va a ser totalmente distinto. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Estamos, Inge. Sí, sí, sí. Ok. Eh, sigamos entonces. Ahora, el otro método que es más funcional para determinar si mi zapata realmente ya está teniendo fallas por corte punzonante es un poquito más visual, menos experimental, pero con esta forma visual de ver las zapatas, yo puedo determinar qué manera de rehabilitación o de refuerzo le puedo dar a mi estructura. Y una de ellas consiste en poder verificar si mi columna en su momento tiene grietas longitudinales. Es decir, ya no tiene grietas como lo estábamos viendo por acá, de esta manera, sino tiene grietas a lo largo de la columna. No les voy a decir una grieta como esta, ¿sí? A lo largo de principio a fin, porque sería mentirles que se logre dar una grieta así. Sin embargo, muy posiblemente va a tener una, dos o tres grietas a lo largo de toda la columna. Estas grietas van a tener más de 10 centímetros de largo, muy posiblemente en el ancho van a tener desde 0.5 centímetros hasta 2 centímetros y medio. Es decir, desde un cuarto de pulgada hasta una pulgada. Ya son grietas bastante grandes, bastante notorias. ¿Sí? ¿Qué debo de hacer si miro este tipo de grietas en una construcción? Primero, tendría que colocar parales para evitar que mis vigas logren deflectarse o pandearse más de lo permitido debido al hundimiento diferencial o al asentamiento diferencial que va a tener mi estructura. Primero. Segundo, debo de analizar si puedo rellenar las grietas mediante un epóxico. Y ahí recuérdense un poquito de materiales de construcción.
Dentro de los aditivos que uno utiliza en la construcción están aditivos para el concreto y aditivos cuando el concreto ya está endurecido. Cuando el concreto ya está endurecido, nosotros encontramos dos tipos de epóxicos. El primero de ellos, que son un aditivo tipo S. El primero de ellos es un epóxico para poder crear una junta fría y pegar concreto viejo con concreto nuevo. Primero. Y segundo, tenemos epóxicos que son de relleno. Es decir, que podemos tener grietas estructurales que pueden ser grietas controladas rellenándolas con un epóxico a base de químicos que en su momento tendrán una reacción para poder levantar nuevamente la dureza, rigidez y resistencia de mi concreto. ¿Les recomiendo que hagan eso? Sí, se lo recomiendo, pero anidado a eso tienen que hacer o encontrar la manera de diseñar un refuerzo longitudinal, a lo mejor alrededor de la columna y zapata, encamisándola con otra capa de concreto y otra capa de acero que sea un poco más voluminosa. Y si no, tendríamos que encontrar la manera de crear una serie de dos columnas alrededor de la columna existente para poder levantarla, si lo queremos así, en forma de parales y poder establecer que esa zapata ya no será útil porque tendríamos que tener una a cada lado de la misma. Ok, pero eso es hablando netamente de lo que es, el tema de corte punzonante. Pero ¿para qué me sirve saber el corte punzonante? Ah, porque el corte punzonante siempre se va a dar y se va a dar en un 90% de las veces cuando yo tengo zapatas de manera aislada, ¿sí? Es decir, que no tengo ni cimiento corrido, ni una viga conectora, ni una losa de cimentación que me conecte toda mi estructura de zapatas. En el código 318, ACI 31814, menciona que para lugares que sean altamente sísmicos, tal es el caso de San Pedro y San Marcos y Quetzaltenango, Huehuetenango y la mayoría de departamentos de Guatemala, establecemos dos cosas. Primero, que nunca debemos diseñar una zapata aislada. Primero. Segundo, que siempre debemos diseñar una zapata sismo resistente. ¿Cómo creamos una zapata sismo resistente? Haciendo una conexión de cimiento corrido y haciendo una conexión de viga conectora, que en algún momento el diseño me la va a pedir, para establecer que mi trabajo, perdón, que mi cimentación trabaje de manera monolítica. Ojo con ese concepto, ¿sí? Toda la cimentación que sea sismo resistente tiene que trabajar de manera monolítica, es decir, tiene que trabajar toda junta, aunque no se funda toda junta de un solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su momento, cuando va a llegar la fuerza de sismo, ustedes se van a dar cuenta que una fuerza de sismo lo que trata es de levantar mi estructura y de moverla de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de enfrente hacia atrás. Es una serie de 3 movimientos en las dimensiones X, Y y Z. Si tengo una estructura bien hecha, que es una estructura monolítica, trataría de moverse tal como mis dedos, es decir, toda junta. ¿Qué pasa si yo tengo mi estructura de manera no sismo resistente? La zapata de mi mano izquierda se va a mover diferente a la zapata de mi mano derecha. Entonces van a tratar de hacer esto. Van a tratar de moverse de una manera totalmente distinta. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que muy posiblemente voy a tener fallos estructurales en mis vigas y en mis losas. ¿Sí? Entonces, siempre, por favor, diseñemos de manera sismo resistente mediante cimientos corridos o vigas conectoras. Dentro del tipo de zapatas, como les mencionaba yo hace unos momentos, tenemos 5 tipos de zapatas. 4 son zapatas tradicionales y la quinta es una zapata que es utilizada de manera especial. Y las vemos aquí en las imágenes. Por ejemplo, podemos ver la zapata que está más lejana, justo donde tengo yo el puntero en esta parte de acá, no sé si la logran ver, es una zapata concéntrica.
La zapata concéntrica es aquella que tiene la columna directamente en el centroide de mi zapata. Pregunto, ¿qué es el centroide? El punto céntrico tal vez del elemento. Podría ser el punto céntrico, pero lo vamos a llamar de una manera más romántica. Es donde es el centro de mi elemento. Es donde las cargas llegan a tener un punto para poder distribuirse de manera uniforme dentro de mi zapata. Es decir, es un punto de balance, ¿sí? Románticamente es un punto de balance. Las zapatas concéntricas son muy buenas. Con ellas tendríamos que diseñar todas nuestras estructuras, lógicamente, porque tenemos lados colindantes en algunas veces, no podemos diseñarlas todas como zapatas concéntricas. El código ACI 31814 nos dice, si usted puede tener todas las zapatas concéntricas, use cualquier tipo de zapata, ¿sí? O use este tipo de zapata idealmente. Si usted no tiene la capacidad de tener zapatas concéntricas, utilice la mayor cantidad de zapatas que pueda. Ok, eso nos dice el código, pero el código lo dice de manera técnica. Muchas veces, entre el tecnicismo y la realidad, hay un mar de distancia, hay un océano de distancia. Ahora bien, hay otro tipo de zapatas que se llaman las zapatas excéntricas, que son estas dos que tenemos al frente del dibujo. Las zapatas excéntricas son las que le llamamos zapatas colindantes, o son las que se ponen en los lados colindantes donde no podemos tener zapatas concéntricas. Este tipo de zapatas en su momento generan una excentricidad en la plancha de la zapata. Una excentricidad no es nada más que el cambio de una carga desde el centroide hasta donde es aplicada, ¿sí? ¿Qué es la excentricidad? Es esa distancia del centroide hasta donde está aplicada la carga. En una manera un poquito más fácil de entender, podríamos decir, en una zapata concéntrica, la carga está aplicada directamente en el centroide. En una zapata excéntrica, la carga está aplicada a un lado de la zapata, lo que hace que la zapata la tenga que diseñar de manera distinta y ya no chequear solo la compresión, ni la flexión, ni el corte punzonante, sino también lo debo de chequear el volteo que va a generar el no tener esa carga en la orilla como tal, ¿verdad? Bueno, aparte de ello, tenemos una zapata combinada. La zapata combinada es aquella que, perdonen, aquí se me movió esto. Una zapata combinada no es nada más ni nada menos que una zapata que tiene dos o más elementos, como es el caso de la imagen que tenemos aquí en la esquina derecha, en la esquina superior derecha. Una zapata combinada usualmente suele ser o dos zapatas concéntricas o dos zapatas excéntricas. Si muy bien, ustedes deben de chequear que una zapata concéntrica, por ejemplo, que una zapata combinada debe de cumplir ciertos requisitos técnicos para que sea funcional. En su momento vamos a ver que una zapata concéntrica en su momento debe de cumplir con factores de diseño. Es decir, que las columnas a las cuales les estoy aplicando la carga no sea muy, no estén pegadas, o que en su momento, pues las zapatas no estén, no tengan mucha excentricidad, o que no tengan eh, que no tengan mucho pandeo. Si ustedes gustan, vean la parte de una imagen que les acabo de enviar al grupo de WhatsApp.
La voy a proyectar si quieren, solo déjenme un minuto. Ok. Esta es la imagen que les acabo de mandar. Es una mega zapata, ¿sí? Como tal. Esta mega zapata tenía aproximadamente, creo que eran 10 metros de largo. No, sí, era de 8 por 10 la zapata. De 8 metros de largo por 10 de ancho. Es decir, una mega zapata. Esta se construyó, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos una columnita que se mira pequeña, pero esa columnita tenía una sección transversal de 40 centímetros, de 40 por 40, ¿sí? Esta zapata se creó porque en algún momento la persona que estaba diseñando esta zapata dijo, coloco una zapata acá, había otra en la esquina, no sé si logran ver bien la lupita ahí a la que me estoy refiriendo. Va. Entonces ahí teníamos una acá, una en esta esquina y otra en esta esquina. La distancia entre zapatas era 20 centímetros, ¿sí? Era casi nada. Entonces le dije yo al ingeniero que estaba realizando ese diseño, mire, ¿por qué no coloca mejor una zapata combinada de 4 columnas en lugar de poner 4 zapatas aisladas? ¿Por qué les digo esto y por qué les enseño esta foto? Porque el código ACI 31814 nos dice la distancia entre zapatas mínima que deberían de tener una de otra es 1 metro. Si usted tiene menos de 1 metro entre zapatas, mejor cree una zapata corrida. ¿Por qué? Dos situaciones. Primero, porque el estrato que va a estar en medio de esas dos zapatas no sirve de nada, no va a soportar cargas, no va ni transferir las cargas de una manera adecuada. Recuérdense, un criterio de diseño nos dice, entre más grande sea la zapata, mejor transfiere las cargas. Pero ojo, hay otro criterio que nos dice, si usted puede unir todas las zapatas de su estructura, únalas. Es mejor tener una losa de cimentación que tener una zapata aislada o 3 zapatas aisladas, ¿sí? Les comento esto Esta porque... sería entonces una losa. No. No. La estructura que aquí se mira como que si fuera una losa, pero realmente es una zapata. En esta construcción como tal se pusieron 6 zapatas de este tipo. Es una construcción como de 600 metros cuadrados, es decir, era una construcción bastante grande, ¿sí? Eh, una losa de cimentación usualmente se utiliza cuando tenemos un estrato muy malo, ¿sí? Es decir, cuando tenemos un valor soporte de 1 tonelada por metro cuadrado, 3 toneladas por metro cuadrado, es decir, un suelo totalmente malo, ¿sí? Eh, la peculiaridad de esta zapata fue que en lugar de crear 4 zapatas aisladas, se creó una zapata totalmente corrida. Ahora bien, algo que es muy importante que ustedes tienen que saber es que en su momento, les voy a mandar otra foto, que esta era la zapata original, ahorita la encontré. Esta era la zapata original a la cual nosotros teníamos que tener el criterio de diseño. Ahí medio se mira la zapata. Ok, ahí está. Esta era la zapata original, vean. Era una zapata creo de 2 metros por 2 metros, si no estoy mal. Ustedes se dan cuenta de tener esta zapata a tener esta zapata, totalmente distinto, ¿va? Y si se dan cuenta, aquí se utilizaron zapatas muy grandes, primero porque era un edificio de 5 niveles y segundo porque el estrato del cual estábamos diseñando o construyendo en ese caso, era un estrato malo, tenía 6 toneladas por metro cuadrado y cuando se le echaba suelo cemento llegaba a tener 9 toneladas por metro cuadrado. Es decir, era un estrato de regular a malo, así. Aquí en San Marcos usualmente conocemos estratos
de 12 toneladas por metro cuadrado, 16 toneladas por metro cuadrado, que son funcionales cuando nosotros tenemos, eh, en algún punto una vivienda de 2 niveles, una construcción de 3 niveles. Pero más allá de 3 niveles, un estrato de 16 metros cuadrados, de 16 toneladas por metro cuadrado, se considera realmente muy bajo, ¿ok? Cuando veamos ejemplos de estudios de suelos, creo que vamos a desarrollar un poquito más ese sentido del poder establecer qué es bueno, qué es malo dentro de los límites correspondientes. Ok, con algo quiero terminar la clase, y es que les quiero decir, criterio de zapatas hay muchos, criterio de diseño de zapatas hay muchos, de cómo escoger una zapata hay mucho. Algo muy en específico que yo quiero dejar en claro es, ¿dónde coloco una zapata? Una zapata la coloco siempre donde va a haber una columna principal. Yo creo que eso ya no es secreto para ustedes. Pero ojo, las zapatas entre sí, para considerar que una cimentación es buena, tienen que formar triángulos rectángulos entre las 3 zapatas, ¿sí? Es una regla no escrita, pero que usualmente es funcional. Y que una zapata de otra no debe de distar o no debe estar con una separación mayor a los 5 metros, ¿sí? ¿Se recuerdan? Cuando vimos vigas, dijimos que las luces mayores eran de 5,50. Podemos tomar esa luz mayor entre separación de zapatas como 5 metros preferiblemente. Y si tenemos 5,50, pues de plano, eso es lo máximo. ¿Sí? Este tema lo vimos un poquito